Ok, entonces ahora vamos a estar estudiando Romanos capítulo 1. Para las personas que no estuvieron la semana pasada, vamos a una repasadita de lo que aprendimos. La semana pasada fue la introducción a Romanos. No leímos ni un capítulo, fue nada más puro contexto. Como mencioné ahorita, estamos poniendo los estudios en YouTube. Al rato les doy la página, si gustan ver ese estudio más a fondo, lo pueden ver. Pero ahorita vamos a dar una repasada nomás de lo que aprendimos. Fue como dijo, fue con puro contexto. Hablamos sobre la importancia del contexto. ¿Qué es contexto? Contexto es lo que rodea lo que alguien dice, o la comunicación de alguien, a todo lo que rodea. La hermana daba un ejemplo de cuando dice alguien, no sé, cuida las manos a esta persona. Uno dice, no, ratero. No, él daba el contexto era de que a veces tiraba cosas sin querer. Pero alguien, si lo saca del contexto, dice, la hermana está acusando a fulana de ratera. No. Y decíamos que eso se oye mucho en la política. Cuando los políticos andan en campaña, ¿qué hacen? Agarran videos de X candidato. Fulano de tal dijo esto, y hacen un comercial y un video, ¿no? Y pasa, un pedacito. Ya miras el video completo y dices, eso no dijo. Pero bueno, ese es el contexto. Entonces la Biblia es lo mismo. No hay que sacarla de contexto. Es importante entender todo el contexto. Decíamos que algo que a veces se nos olvida por completo es que el cristianismo no existía en el primer siglo. Era el judaísmo y eran los paganos, todo lo demás. Jesús, Pablo, Juan, Jacobo, todos ellos eran judíos en realidad, no eran cristianos. El cristianismo, la separación del cristianismo y del judaísmo se hizo después. En el primer siglo, cuando leemos el Nuevo Testamento, todavía no existía esa separación. Todavía los judíos cristianos, comentamos la semana pasada, seguían siendo judíos. Para ellos no estaban cambiando de religión, no estaban dejando el judaísmo para convertirse al cristianismo. Para ellos era la misma religión, simplemente ya se estaban cumpliendo las profecías de los mismos profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Y hablamos también sobre los gentiles que asistían a la sinagoga. Había gentiles que había en la sinagoga. Una de las más famosas es la historia de Cornelio. No sé si se acuerdan de esa historia, en Hechos 10. Dice que Cornelio, él no era judío. Mas sin embargo dice que él adoraba a Dios, temía a Dios, hacía muchas obras de beneficencia. Y dice uno, ¿de dónde aprendió esas cosas si no existía el cristianismo? No, pues ya miramos que tanto la Biblia lo dice como la arqueología, que ya había gentiles en las sinagogas. Las puertas estaban abiertas para los gentiles en la sinagoga. Entonces todo esto lo tenemos que entender. Por ahorita que vamos a empezar a leer una carta, hay que entender el contexto. Entonces todo eso lo estamos viendo. La Biblia empieza así, Pablo, y luego dice, a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Eso quiere decir que la persona que está escribiendo esta carta es Pablo. ¿A quién? Pues a los romanos, a los amados que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Ahora, aquí va una pregunta que quiero aventar, para que empecemos a calentar los motores de nuestro cerebro. Si decíamos que en ese tiempo todavía el cristianismo y el judaísmo como que no había una clara separación. Otra cosa que vimos la semana pasada es que Pablo, y vamos a estar leyendo a través de la carta, que Pablo no había ido a Roma todavía cuando él escribe esta carta. Todavía no había ido a Roma, en la carta mismo lo dice. Ya cuando llega a Roma en Hechos 20, en el último capítulo de Hechos, dice que manda a llamar a los líderes judíos y que le dicen, queremos saber más sobre tu secta, sobre los nazarenos, porque hemos escuchado hablar de ellos, pero no entendemos bien. O sea que eso es obvio, que en Roma todavía no había una separación. O sea, ahí es obvio, ni siquiera los líderes sabían todavía de esa nueva secta. Pero pues obviamente ya había cristianos ahí. Y la pregunta era cómo habían llegado los cristianos a Roma si todavía Pablo no iba a predicar. Y decíamos que había dos versiones. Una es de que en el Pentecostés, en Hechos 2, dice que había gente de todo el Imperio Romano allí en Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo. Entonces, lo más probable es que de esos 3,000 personas que creyeron y que se unieron a la iglesia ese día, a lo mejor unos de ellos eran de Roma. Entonces regresaron a Roma y pues siguieron con su fe. La otra posible explicación es que dice en Hechos que Aquila y su esposa Priscila, ellos eran judíos que habían sido
el emperador los había corrido a todos los judíos de Roma, los había expulsado. Dice que por eso habían llegado, creo que es Corintio, la ciudad donde Pablo los conoce. Y cuando leemos la carta, al parecer ya está Priscila y Aquilas de vuelta en Roma. Entonces tal vez ellos siguieron con la misión, ¿verdad? Entonces esas son las posibles respuestas de cómo había cristianos ya en Roma. Pero lo que tenemos que entender es que iban lo más seguros que eran parte de una sinagoga. Y aquí es donde está la pregunta que quiero hacer. ¿A quién le escribe esta carta? Pablo. ¿Verdad? ¿A quién le escribe Pablo? Hay 4 posibles respuestas. Y las he leído en comentarios. O sea, uno dice que Pablo le escribió a una sinagoga de creyentes y no creyentes. ¿Verdad? Que le escribe la carta y ahí va parejo a todos. Otro dice, no, le escribió la carta a creyentes, tanto judíos como gentiles. Y cuando digo creyentes, son creyentes en Jesús. Porque los judíos son creyentes en Dios, pero no creen que Jesús es el Mesías. Pero cuando digo creyentes me refiero a los creyentes en Cristo. Dicen que Pablo le escribió la carta a creyentes, a tanto judíos como gentiles, que eran miembros de una sinagoga, que estaban dentro de una sinagoga. Otros dicen que no, le escribió nada más a los gentiles que estaban dentro de la sinagoga. Y por fin otros dicen, no, le escribió a creyentes que ya no asistían a la sinagoga, a una iglesia aparte, ¿verdad? Que ya no ni siquiera iban a la sinagoga. Para mí es la 2 o la 3, la 1 y la 4 no creo, pero quiero que tengamos esto en mente mientras vamos leyendo la carta, porque no se sabe exactamente, pero para mí es la 2 o la 3. La 4 no creo porque históricamente todavía no existe esa separación. La 1 a lo mejor se le escribió, pero no creo porque en Hechos, cuando llega a Roma, los líderes también no conocían mucho de Pablo. ¿Verdad? Dice que llega y que le dicen, oye, mira, yo vengo preso de Jerusalén, los judíos de allá me arrestaron aunque no hice nada, ¿verdad? Pero por eso vengo a hablar con ustedes. Y los líderes romanos le dicen, mira, no hemos escuchado nada de ti, no nos han llegado cartas de ti, nada, mejor queremos oírte de ti directamente. O sea que al parecer no lo conocían. Entonces por eso también la 1 como que no, ni la 4. Para mí es la 2 o la 3. A creyentes, tanto judíos como gentiles, que eran miembros de alguna sinagoga. Ok, ahora sí, con todo ese contexto vamos a empezar a leer la carta. Aquí puse desde el capítulo 1 hasta el 7. A ver si le alcanzan a leer. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ok, es una introducción bien larga, ¿verdad? Normalmente dice una carta, dice de Ruri para mi mamá, o sea, rápido, ¿verdad? Pero aquí dice de Pablo, y luego avienta toda una descripción de él mismo. En vez de decir, por ejemplo, como dije ahorita, esta carta es de Ruri para mi mamá, haz de cuenta que pudiera decir, esta carta es de Ruri, el que antes era pintor, que pintaba con pinturas de agua, porque hubo un tiempo en que la ley prohibió las pinturas de aceite, entonces ya nada más se pintan de agua, y entonces ya hacemos pinturas nada más para casas, no para comercio. Para mi mamá. O sea, todo un paréntesis grande, ¿verdad? Pero aquí es Pablo, ¿a quién? A los amados. Y ahí da un montón habla sobre él, quién era él, dice que era un apóstol, habla sobre el evangelio. Entonces vamos a desglosar esa introducción. Primero él dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Ahí subrayé la palabra siervo. ¿Qué significa siervo? Pues más que eso, es como un esclavo, un sirviente. Él se considera un siervo de Cristo, un sirviente de Cristo, un esclavo de Cristo. Y así es como nos tenemos que considerar también nosotros. Cuando Dios nos salvó de la esclavitud del pecado, no nos salvó para ser libres, o sea, no nos salvó para hacer lo que nosotros quisiéramos.
Nos salvó para darnos libertad y ser libres de adorarlo y de obedecerlo a Él. ¿Verdad? También cuando estudiamos sobre las fiestas de Dios, hablamos sobre el Éxodo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, no lo saca y le dice, ok, ya son libres, hagan lo que quieran. No, lo saca y ¿qué hace? Le da los mandamientos. Ya siendo libres, quieren seguir siendo libres, obedezcan estos mandamientos para que sigan siendo libres. Y miramos cómo en Salmos y en varias partes donde dice que la libertad viene a través de la obediencia del Señor. Si no tenemos reglas, si no tenemos mandamientos, no podemos ser libres. El ejemplo que yo ponía siempre, que me gusta poner es, imagínense que no hubiera semáforos, que mañana desaparecieran todos los semáforos. El caos que se haría, ¿no? En las carreteras, todos los accidentes. Entonces se necesitan ciertas reglas para que exista cierta libertad. Así igual con nosotros. Nosotros dejamos de ser esclavos del pecado para convertirnos a esclavos de Cristo. Entonces, siendo esclavos de Cristo, somos libres en nuestra vida. Tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia. Entonces tenemos que ser esclavos del Señor. Ahora la pregunta es, ¿realmente somos esclavos? ¿Realmente somos sus siervos? ¿Somos sus sirvientes? ¿Cómo se determina si alguien es siervo de alguien más? Por sus frutos. Por sus frutos. Ajá, si tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer que usted, hermana, consigue una sirvienta como antes, ¿ah? Y la sirvienta no le hace caso, hace lo que ella quiere. Usted le diría, pues entonces no eres mi sirvienta, haces lo que tú quieres, eres tu propio patrón, ¿verdad? Igual con Cristo, dice Cristo en una ocasión, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Pues entonces no soy su Señor, ustedes son sus propios señores. Entonces aquí es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Somos siervos del Señor? ¿Hacemos lo que Él nos dice? ¿O ustedes son sus propios señores, sus propios amos? ¿Hacen lo que ustedes quieren? ¿O hacen a un lado lo que ustedes quieren para obedecer al Señor? ¿Hacen un sacrificio vivo como cantábamos para presentarse al Señor como un sacrificio vivo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esa es la pregunta que cada quien nos tenemos que contestar, no me la contesten. ¿Verdad? Si hay algo en la que estamos fallando, que sabes que sí es cierto, yo estoy haciendo esto, tengo esa costumbre que yo sé que está mal, o yo hago esto, hay que recapacitar, arrepentirnos si hay algo de lo que tenemos que arrepentir y hacer lo que el Señor diga. Que el Señor no nos diga, ¿para qué me dices, Señor? Y si ni haces lo que te digo. No, que no seamos de eso, o sea, hay que ser siervos. Vamos a seguir adelante. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significa apóstol? Esa palabra la escuchamos en la iglesia, mucho en la Biblia, pero ¿qué significa? ¿Cuál era el significado original? En el griego, apóstolos significa delegado, embajador, comisionado, un mensajero. Eso me gusta porque un delegado es un representante de alguien más, un embajador, por ejemplo. Es el que representa al presidente de un país. Por ejemplo, me fui aquí a usembassy.gov para ver la definición de lo que es un embajador. Y decía el rol de un embajador, y había varios, pero puse 3 que me llamaron la atención. Dice, hablar con una sola voz a los demás sobre la política de los Estados Unidos y garantizar que el personal de la misión haga lo mismo. O sea, si nosotros somos mensajeros de Dios, nosotros debemos de hablar con una sola voz de la política de Dios, el mensaje de Dios, de la Biblia, y garantizar que el personal haga lo mismo. O sea, eso es lo que hace un apóstol. Él daba el mensaje de Dios. Lo que él hablaba era como si fuera de Dios. Por eso era bien importante que el apóstol dijera la verdad, porque lo que él estaba diciendo era como si fuera de parte de Dios. Dice que también tenía que garantizar que los demás hicieran lo mismo. Uso cuidadoso de los recursos de la misión, es lo que hace un embajador. También, da igual, aquí si queremos ser buenos embajadores de Cristo, hay que cuidar los recursos. Dios nos da los recursos y uno hay que administrarlo bien, no nomás despilfarrarlo a lo menso. O sea, tenemos que cuidar también eso. Y luego dice, servir a los estadounidenses con la excelencia profesional, los más altos estándares de conducta ética y discreción diplomática. Igual, si lo traducimos a lo que es un embajador de Cristo, tenemos que tratar a los demás hermanos con excelencia profesional, con los más altos estándares de conducta ética. Me gusta de esta descripción porque un embajador es un representante. Si somos embajadores de... Ahora, con esta definición, en cierta manera todos somos en cierta manera apóstoles. Y lo digo así porque hay que tener cuidado con esos famosos apóstoles que se autodenominan apóstoles. Ellos se autodenominan apóstoles porque quieren ser alguien en un nivel más que los demás. O sea, no, yo no soy pastor,
yo soy apóstol. Oh. No, no. Si vamos a utilizar, yo no estoy de acuerdo que digan eso, que hay apóstol. Para mí son 2 apóstoles nomás y ya. Ahora, si queremos usar la palabra apóstol, entonces vamos a usarlo, que todos somos apóstoles en realidad. Ustedes, tu hermana se dice cristiana, ok, usted es un embajador de Cristo. Tengan mucho cuidado con las palabras que dice, con su conducta, especialmente allá afuera en el mundo, en su trabajo, ¿verdad? Los que van a la escuela. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con nuestra conducta. ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo. Tenemos que tener los más altos estándares de conducta. Okay. Un embajador dice, también es siervo, es el primero que debe estar en pues sí. servir, porque dice servir servir a los Estados Unidos. Sí, eres siervo, tú vas a servir también a los demás. Sí, es cierto. Con excelencia. Sí, o sea, con excelencia profesional. Ahora, si esto es requisito por un embajador, por un representante de un presidente, pues con más razón si somos representantes de Cristo. Pero qué equivocación muchos pastores que ellos se sienten y que traen a su séquito ahí cargándole la Biblia. Sí, que servir, no, tienen quien les sirva. Todo, así como si fueran sus guaruras. Ajá. Bueno, entonces hay que servir con excelencia, con los más altos estándares de conducta, porque representamos al Rey de Reyes, al Presidente de Presidentes. Ok, luego dice que él fue apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Qué significa Evangelio en el griego original? ¿Alguien sabe? Buenas nuevas, buenas noticias. Dice aquí un buen mensaje. Sí, unas buenas noticias. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo, usa la palabra esclavo, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Escribo esta carta. O sea, el Evangelio es una buena noticia. Nosotros cuando dice vamos a evangelizar, vamos a ir a dar la buena noticia. Aquí se me viene la otra pregunta. Pues, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el Evangelio? O sea, si tenemos que predicar el Evangelio, si a alguien le preguntaran, ¿cuál es el Evangelio? Ay, pues no sé, o sea, que Dios te ama. O sea, ¿cuál es la buena noticia? La mala noticia es que somos pecadores. ¿Sí? Ok, ahí para allá vamos. Hay que entender la buena noticia para poder entender la buena noticia. Precisamente para allá vamos. Pero bueno, aquí habla un poquito, dice, enviado a predicar la buena noticia o el Evangelio. Y en el versículo 2 habla sobre esa buena noticia. Dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Es algo también que tenemos que entender. Y lo comentaba la semana pasada. Los judíos no estaban... Cristo no vino a inventar una nueva religión. Se estaba cumpliendo lo que la misma religión del judaísmo ya había dicho que iba a pasar. Los judíos no estaban inventando nada nuevo aquí, los cristianos, ni Pablo, ni Jesús, ni nadie. Estaban proclamando simplemente lo que los profetas ya habían dicho en las Sagradas Escrituras. Nada de esto es nuevo. Todo lo que vamos a leer ahorita es porque ya estaba predicho. Inclusive que llegaran los gentiles, las naciones, ya están en los profetas eso. Ahorita vamos a hablar más de eso. Precisamente por eso a mí me impacta la gente que dice, oh no, es que eso ya no aplica para nosotros, eso era el Antiguo Testamento. Y Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Dice, ni la letra más, ni la tilde más chiquita de la ley se va hasta que el cielo y la tierra pase. Pues la última vez que yo me asomé, todavía estaba el cielo y la tierra. No ha pasado, entonces. Sí, y luego hay versículos específicos, lo leímos la vez cuando estábamos hablando del sábado y así, dice, esto va a ser un pacto perpetuo para siempre, para todas tus generaciones. Entonces yo también cuando dicen así, eso ya pasó con Cristo. Ay, pues con razón los judíos no han hecho caso, también hablamos de eso, porque si uno predica un mensaje que va en contra de lo que ya está escrito, un judío va a decir, no, pues yo no puedo creer en ese Mesías, porque si tú me dices que él ya quebró estas leyes, pues para mí él es un falso profeta entonces, ¿y cómo lo vamos a alegar? Pero no, es que se ha dado un mal mensaje, Cristo no vino a abrogar esas cosas. Ok, vamos a seguir, hablando todavía del Evangelio, dice, este Evangelio, estas buenas noticias, habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. O sea, esta buena noticia tiene que ver con eso. O sea, cuando predicamos el Evangelio, no incluimos que Jesús murió y que resucitó entre los muertos, estamos hablando sobre un Evangelio a medias. ¿Verdad? No estamos dando el Evangelio completo, porque esto es una gran noticia, de que el Señor resucitó a alguien
Eso no había pasado. Ahorita nosotros ya lo pensamos como, pues sí, ya hace 2000 años que tenemos este mensaje. Pero cuando recién se estaba esparciendo este mensaje, sí era una gran noticia. ¡Wow! ¿Qué? ¿Dios resucitó a alguien? O sea, de los muertos. Ajá. Lo vimos muerto y resucitó. Resucitó al tercer día, sí. O sea, y en ese tiempo todavía había un montón de testigos. Dice Pablo, creo que en la carta de los Corintios dice que había como más de 500 personas que ya lo habían visto. O sea, que no era un chisme nomás. Bueno, habla sobre su hijo y como dije, esto ya venía desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Salmos 2:7 dice, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Y en otras partes aplican este versículo a Jesús. Dicen que de él habla este versículo. Proverbios 30 también habla que Dios tiene un hijo. Dice, ¿quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? Obviamente está hablando de Dios. ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? O sea, ya desde el Antiguo Testamento ya se sabía que Dios tenía un hijo. No es nada nuevo, no estamos inventando nada nuevo. Vamos a seguir en el versículo 5. Por medio de él, o sea, por Cristo, y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones a que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Porque dice que Pablo, por medio de Dios, de Jesús, y en honor a su nombre, dice que recibió el don apostólico, el don de embajador, el don de ir a predicar ¿a quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Ahí dice naciones. Naciones es etnos. Ahí viene la palabra etnos, la etnia. Significa raza, tribu o significa gentil. Pablo fue apartado específicamente para ir a los gentiles. Dios ya tenía otros 12 apóstoles, Jesús, que él tenía sus misiones, pero a Pablo específicamente le dijo, tú vas a ir a los gentiles. Por ejemplo, en Gálatas 2 explica esto. Dice, cuando él recibió el apostolado, primero fue... Esto es otro estudio bien profundo que pudiéramos hacer. Cuando él recibe el mensaje, él no va a predicar luego. Esto es interesante, no como hoy en día, que recibe un mensaje y van y predican. Dice que fue con los líderes primero, para validar el mensaje. Y dice aquí, dice al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. O sea, Pablo específicamente fue apartado para predicar el evangelio a los gentiles, a las naciones, a las demás etnias, a las razas, a las tribus, todo eso. Y igual, no era nada nuevo. Ya se había dicho que un día todas las naciones iban a conocer de Dios. Todas las naciones un día iban a adorar a Dios. En Isaías 2, por ejemplo, hablando de cuando ya está el reino, dice, muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Aquí está diciendo que muchas naciones iban a ir a Jerusalén a aprender directamente del Señor. Voy a poner otro profecía, Zacarías 8:23. También dice que en un futuro iba a suceder esto. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá, déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. O sea, ya estaba predicho. Cuando Pablo va a predicar a las naciones, él se está viendo como en una misión que ya estaba predicho en las Escrituras. ¿Ok? No era nada nuevo, les repito, eso no era nada nuevo. Entonces dice que va a persuadir a las naciones. ¿A qué? A que obedezcan la fe. Eso también es bien importante, porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es fe. ¿Qué es creer? Pues creer que alguien existe, ¿verdad? O sea, pero la Biblia no nos manda a creer en eso. O sea, no nomás a creer. Pero la palabra fe
significa, es pistis, es persuasión, convicción, confianza, constancia, fe, fidelidad, todo eso embarca la palabra fe, ¿verdad? Y me gusta ahí esa parte porque dice fidelidad. O sea, tú tienes que ser fiel, es parte de la fe, ser fiel, ¿verdad? Constancia, ser siempre fiel. Vas a vivir tu vida siempre en fe hasta que te mueras. No puedes decir, yo un día creí, yo levanté la mano en un servicio que hubo y el pastor oró por mí y yo haces algo. No, la fe es que tú sigues creyendo. Dice aquí que es la obediencia, es algo, la fe es algo que se obedece. Y esa es la misión de Pablo. Ir a persuadir para que las demás naciones obedezcan a esta nueva fe. Dice, por ejemplo, esta misma palabra en Romanos 3 la usan para Dios. Dice, pero entonces si a algunos les faltó fe, ¿acaso la falta de fe anula la fidelidad de Dios? O sea, y es obvio que Dios no tiene fe. ¿Cómo Dios va a tener? Yo tengo mucha fe. ¿En qué? Pues si Él es Dios, Él no tiene fe. Él sabe todo, Él puede todo. Él es fiel. Y es la misma palabra, pistis. Es la fidelidad. Ajá, quiere decir fidelidad. Entonces, cuando tú tienes fe en Dios, lo que está diciendo es, ¿eres fiel a Dios? Es lo que estamos diciendo. So, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y o sea, aquí todo es todo un estudio aparte, pero la gracia viene por medio de tu fe. Y tu fe se va a ver en tu fidelidad. No podemos decir que tenemos fe si no somos fieles. Si no tenemos convicción, porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que sí, no allí ves. se da pistis, persuasión, convicción. Tú tienes convicción, o sea, sí, Estás convencido. ajá. Si yo le digo, por ejemplo, y de esto lo estamos hablando hoy con mi esposa, dice como que la Mariana ya está volviendo un poco más rebelde. Le digo, ¿por qué? Dice, ya como que me contesta. Y le digo, si no me haces caso, te voy a quitar la tablet. Y me dice, quítamela. Y le digo, ¿y se la quitas? Dice, no, pues no. Le digo, por eso. Si te creyera, a lo mejor, no, me va a quitar la tabla, a lo mejor te hace caso. Si le dices, te la voy a quitar y no te hace caso, quítasela, para que te empiece a hacer caso. O sea, no te cree. Es que ahí está el respeto, ¿no? Ajá. Ahora, traduciendo eso a nuestro Padre Celestial, si Dios dice, hey, los que no se arrepientan, no van a ser salvos. Si tú realmente le crees, vas a decir, oye, ese sí cumple sus promesas, ¿no? Pues me voy a arrepentir y, sorry Dios, voy a empezar a obedecer. Si realmente creemos. Muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Dios. Ellos dicen, no, Dios es amor. No creo que me manda al infierno. O sea, está bien, o sea, no, yo no he violado. Hay gente que cree eso. Ajá. Que Dios es tan bueno, Dios es amor. Dios de amor, puede que Él no castigarte. va a mandar y castigar, y Sí. nos va a mandar Ah. al infierno. ¿verdad? Ah. Pero si Dios mismo fue el que dijo, sí los voy a mandar al infierno, entonces no le creen. No le creen. Creen que Dios existe, pero no le creen. Eso es una gran diferencia ahí. Ay, no, pues, es que qué mal hemos estado enseñados por mucho tiempo de decir, ven, recibe a Cristo para tener la vida eterna, todas las bendiciones, tú nada más haz y no tienes que hacer nada más. Ajá, Porque la fe, porque no es por obras. ajá. Y entonces, ahorita estamos viendo todo lo que La vida escribe de un Pablo. cristiano es lo más difícil. Todo. Pues sí, porque estamos remando en contra de la corriente. La corriente, pues sí, es más fácil ir con la corriente, más a gusto. ¿Verdad? Irte al revés, Como el jamón, ¿no? ¿sí? Es más difícil ir al revés, cuando todo el mundo va para acá, pero Dios nos manda a ser fieles, ¿verdad? En inglés, fiel es faithful. Faith es fe. Faith. Faithful es fiel. Y estaba viendo en la palabra, la etimología, en etimonline.com, lo que es faithful. Faithful viene de dos palabras. Faith, que es fe, y full, ¿qué es full? Lleno. Entonces, una persona fiel es alguien que está lleno de fe. Eso me interesó mucho cómo lo pusieron ellos. Y no tiene nada que ver con la Biblia, simplemente es una página donde te enseñan el origen de la palabra. Faithful es una persona que está llena de fe. Entonces tú estás llena de fe, se va a demostrar en tu comportamiento, en tu fidelidad. Dice Jesús en otra parte, ¿me amas? Ok, obedece mis mandamientos. Sí. Dices que me amas y que me conoces, pero no ves tus mandamientos, eres un mentiroso, dice en Primera de Juan. O sea, eso lo dice él, no yo.
¿verdad? O sea, según, ¿cuántos hay en las iglesias? Dejemos el mundo. ¿Cuántos hay en las iglesias que dicen que conocen a Jesús y que no lo obedecen? Dice Jesús, eres un mentiroso. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser fieles, faithful, ser llenos de fe. Ok, vamos a seguir. Entonces, sigue Pablo en el versículo 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. ¿Qué es ser santo? Apartado. ¿Verdad? Eso ya le habíamos comentado la semana pasada. Ser santo es ser apartado de qué? Del mundo. ¿Verdad? Ir en contra de la corriente, como decíamos ahorita. Sí, va a ser, a lo mejor va a ser difícil, a lo mejor va a haber gente que se burle de ti. Tú crees en un Señor que está allá arriba en el cielo viendo todo, jajaja, se van a borrar de ti. O estaba leyendo otra vez que decían que Dios es como el Santa Claus de los adultos. Así como los niños creen en Santa Claus y le piden cosas, también los adultos creen en su Santa Claus. Se van a burlar. Ahora, gracias a Dios que vivimos en un país donde lo más que puede hacer es burlarse de ti. Todavía no existe esa persecución como la hay en otros países. He puesto aquí ejemplos de países musulmanes, de cómo los tratan allá a los que son cristianos. A muchos los han matado, los han quemado vivos. A otros les quitan la herencia. Cuando la familia se entera que es cristiano, le quitan la herencia. Los maridos dejan a sus esposas. O sea, allá sí es peor. Aquí, gracias a Dios, todavía no llega a ese nivel la persecución. Entonces, sí es difícil, va a haber un montón de tentaciones, pero el Señor nos ha llamado a ser apartados del mundo y de las cosas del mundo, a no amoldar nuestra mente a las cosas del mundo, sino a las cosas de Dios. Y Rudy, las prácticas que tenían los romanos. Ajá. O sea, porque dijeran, bueno, es que nosotros tenemos mucho aquí. Estamos contra demasiadas cosas, Uh-huh. y más hoy en día la homosexualidad, Sí. la agenda gay Uh-huh. y todo, sería algo desastroso, pero ¿qué eran las prácticas romanas? Pues sí, era pura igual. Ajá, era igual. Era sí. Ajá. Y luego, más otra cosa que no lo puse la semana pasada, lo debería haber puesto, que bueno que te me acordé. Algo que tenía Roma era que a todos, por ley, tenían que ir a adorar a los dioses romanos. A los judíos había una excepción para los judíos, porque al estudiar el judaísmo, vieron que esa fe o esa tradición era más antigua que la misma de los romanos. Entonces dijeron, ok, ustedes por ser tan antiguos les vamos a dar una excepción. Ellos no adoraban a los romanos. Y se convirtió después en un problema para los gentiles. Porque si tú dices, no es que yo ya soy judío, entonces eras exento a eso. Porque tú dices, yo sigo siendo gentil, ok, pues vente a adorar al Dios por ley, si no te vamos a matar. ¿Qué hacen los gentiles? Ese era un problema, más adelante vamos a hablar más de eso. Pero hay que ponernos en los zapatos de ellos. Eso sí era más persecución. Híjole, o sea, quiero adorar al Dios de los judíos de Israel, pero el gobierno no me reconoce como judío, me están llamando a hacer esta otra cosa. Era otra situación bien distinta, ajá, bien dura. Pero bueno, si a ellos los están llamando a ser santos, uno a veces dice, bien duro, yo no puedo. Si ellos, y muchos murieron en la fe, murieron en la carrera, pues continuamos nosotros. Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, existe todavía la primera la enmienda de la Constitución, que en cierta manera todavía nos protege. Tenemos muchas protecciones, hay que hacerlo. Más adelante va a ser más difícil, pero hay que ser apartados. Sigue en el versículo 8. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Ok, esto también es importante. Dice que en el mundo entero se hablaba bien de los cristianos que vivían en Roma, ¿verdad? De los creyentes. Así era la fidelidad de ellos, ¿verdad? Cómo se hablaba de ellos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo se habla de nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo hablan de usted, hermana, con su familia? ¿Cómo le hablan de usted en su trabajo? ¿Qué dicen de usted? Rudy, usted es bien buena onda, él siempre ayuda, siempre viene a todo dar. O dirán, hombre, Rudy se cree bien santo. No, porque es cristiano ya bien santurrón, que me cae gordo. O sea, ¿qué dicen? Entonces tenemos que tener, como decía hace rato, somos embajadores de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la gente puede, o una de dos, se puede acercar más a Dios por medio de nosotros, o se van a alejar más de Dios por culpa de nosotros. Había otra parte aquí donde dice que en el Antiguo Testamento hay una parte donde le dice a los judíos que por su
desobediencia, las naciones blasfemaban a Dios. Dice, por tu culpa, las naciones me blasfeman. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por nuestra culpa, la demás gente está blasfemando de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Mejor hay que hacer como los romanos, que se hable bien de nosotros, de nuestra fe. Dios, sigue Pablo diciendo, Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Aquí se nos está diciendo que aún él no había ido a Roma. Pero dice que él siempre los recuerda sin cesar y ora siempre por ellos, ¿verdad? Sin cesar. Hay otra parte en la Biblia donde dice que tenemos que orar sin cesar también. En 1 Samuel, hablando sobre acordarnos siempre de los demás, Samuel, cuando ya estaba viejito, ya se iba a morir, se estaba despidiendo del pueblo, dice algo aquí bien interesante en 1 Samuel 12:23. Dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. ¿Sabían que es pecado dejar de orar por los demás? Esto a veces me impacta porque yo solo me tiro pedradas, porque a veces que la gente me dice, oh hermano, mira, hay que orar, oh sí, la apunto. Yo tengo una lista en mi teléfono donde tengo las oraciones. Hay veces que me quedo dormido y no oro, y tengo la lista. Y no oro, y digo, híjole, no, tengo que seguir orando porque si la gente me está pidiendo. Y eso es es para todos. Si usted dice que va a orar por alguien, hágalo. Claro. No nomás diga que sí y ya. No vaya a ser que caiga en un pecado, como dice aquí, dice que Dios me libre de pecar dejando de orar por todos ustedes. Pero pecamos contra Dios. Sí, pecamos contra Dios. Por andar diciendo, sí, yo voy a orar por todos, no se preocupe, hermano, yo voy a orar. Y luego nomás oramos nomás por decir, ay, qué bueno, hermano. No, si dicen que van a orar por alguien, háganlo. O mejor no digan. No, yo sí. En el momento ahí cuando están ahí en las maestras y todo, en ese momento no. Ajá. Sí, y apúntenlo, porque a veces se nos olvida también. Yo tengo, como digo, yo aquí... ¿Sabes qué? Comprometámonos, porque a veces dicen, bueno, como no lo voy a hacer, mejor no lo hago. Pues no. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacerlo ¿Cómo? y no lo hace, le es pecado. Sí, si lo sabe hacer, no. Hacerlo bueno y no lo hace. Ajá, ¿es peor? Sí. Ok, versículo 11 dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezcan. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Aquí vuelve a recalcar, él no ha ido a Roma todavía. Quiere ir, está dispuesto a ir, y quiere ir, dice que a impartir algún don espiritual, dice, mejor dicho, para fortalecernos unos a otros. Y es uno de los motivos por los cuales nos reunimos nosotros. Creo yo que el motivo principal es para esto, para animarnos unos a otros. Sí, venimos a estudiar, sí, venimos aquí los domingos a las prédicas, sí, todo eso, pero lo más importante es a animarnos unos a otros, a seguir adelante, ¿verdad? Hasta a veces tenemos problemas y queremos desahogarnos con alguien, o queremos algún consejo, hermano, fíjate, estoy pasando por esto, ¿qué hago? No, pues mira, vamos a orar, y hay que hacerle así, hay que hacerle así. Eso es lo que tenemos que hacer, precisamente por lo que decíamos hace rato, de que es difícil nadar contra la corriente. Podemos estar desgastados, ya cansados de la vida, de muchas cosas, pero venimos aquí y nos reforzamos nuestro espíritu. Y pues a la vez comemos aquí pan, o elotes, lo que sea, convivimos. Todo eso es parte de esto de animarnos unos a otros. Dice en el versículo 14, dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Cuando dice que él está en deuda con los cultos y con los incultos, instruidos o ignorantes, él es lo que dice, que él está predicándole a todos, a todos. Y a veces nos creemos de más, ¿verdad? Decimos, no, a este homeless no lo va a predicar, él no va a entender. No, este borrachito, no, este no.
Yo voy con los maestros, yo quiero debatir con aquellos, o yo voy a hacer, no, o sea, no, tenemos que estar dispuestos a hablarles a todos, como la hermana que dice que los que llegan a la tienda, ella les predica, si son ricos, les predica, si son pobres, homeless, les predica. Así tenemos que estar como Pablo, estamos en deuda en cierta manera, tenemos una deuda con Dios, ¿no? O sea, con Dios de compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque es poder para salvación. El ejemplo que puso un predicador una vez que me gustó, dice, imagínense que ustedes tuvieran la cura del cáncer, ¿verdad? Y dice, oh, qué bueno, tengo la cura del cáncer, pues me la voy a quedar para yo mismo. Pues un día me da cáncer o alguien de mi familia se la doy, pero no la comparte con nadie. Diría uno, pues qué egoísta, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantos millones de personas allá afuera en el mundo muriéndose de cáncer? ¿Por qué no la compartes? Ok, pues aquí nosotros tenemos la cura del pecado. Y a veces no la queremos compartir con los demás por vergüenza. Porque, ¿qué van a decir de mí? Se van a burlar de mí. O no se vaya a ofender, mejor no le digo nada. No, tenemos una deuda con Dios de compartir esta medicina contra el pecado, de compartirla con los demás. Y que no nos avergüence, como dice aquí, que no nos avergüence este evangelio. Dice aquí que él les predicaba a todos, pero tenía un método. Dice a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Eso lo podemos interpretar tanto espiritualmente como literalmente. Espiritualmente porque la salvación primero llegó la revelación de Dios llegó primero a los judíos, con Moisés, les dio la revelación a Moisés, los 10 mandamientos, toda la ley, todos los profetas, todos eran judíos. Del judío viene la Biblia, de ahí viene todo lo que tenemos de la Biblia viene de los judíos. Después llegaron los gentiles. O sea, así primero los judíos y luego los gentiles. Pero a Pablo también al predicar como que ese era su estilo. Varias veces se nos dice que cuando llega un pueblo a predicar, ¿qué era lo primero que hacía? Ir a la sinagoga. Ir a la sinagoga y ahí empezaba a predicar. Por ejemplo, en Hechos 4:1 dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre, o sea, esa era su costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. En Hechos 17 también, en otra parte, dice, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. O sea, ese era su estilo. Llegaba primero con los judíos, los predicaba y de ahí ya los que aceptaban, pues qué bueno, los que no, pues ni modo, se iba con los gentiles. De hecho, leí en un comentario donde en Hechos relatan la historia de Pablo, todos los viajes que hizo, que fue a Antioquía, y luego que fue a Éfeso, que fue a Corinto y así. Dicen muchos que al parecer como que se brincaba a ciudades donde no había sinagogas, donde no había mucha presencia judía. Dice, o una de dos, o no llegaba, o llegaba, pero la Biblia no lo muestra. Pero al parecer se brinca a pueblos donde no había presencia judía, o sea que iba con los judíos y de ahí llegaba y predicaba a los demás. Ok, en el versículo 17 sigue, dice, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, lo cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y eso ahí está citando a Habacuc 2:4, que es el Antiguo Testamento. La justicia de Dios se revela, dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Que vivamos por la fe. ¿Y qué es fe otra vez? Fidelidad, constancia, ¿verdad? Aquí puse como dice la Nueva Versión Internacional, este versículo, dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Pero en otras, en el hebreo, la fe es emuná, también significa firmeza, fidelidad, fe, honradez, lealtad. O sea, estamos hablando que es toda tu vida, la fe es toda tu vida, ¿verdad? Tienes que ser fiel, tienes que ser leal a Dios, eso significa emuná. De hecho, en esta otra traducción lo dice diferente. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Así la traduce esta versión. Porque emuná significa fidelidad, firmeza, estar firme, ¿verdad? Que nada te tambalee, ser leal. ¿Verdad? Es un compromiso. O sea, ponernos a pensar de verdad en eso. Realmente soy fiel, realmente soy veraz y soy leal, directo así con Dios. Es un ¿Cuántas veces mandato no abonado. ponemos, no nos ablandamos por el esposo, por los hijos, y nuestra fidelidad a veces está en el trabajo, en el dinero, con el rentero, Sí, o sea, no somos firmes, ¿dónde está la firmeza? ¿dónde está la firmeza?
O en el primer enojo que alguien te hizo enojar y ya empiezas a decir muchas cosas o actúas de una manera que a Dios no le gusta. Te enojas con la esposa y pues ya no vas a la iglesia. Sí. Castigas a Dios con la esposa. Sí, cosas así. Ajá. Flaqueamos, Ajá. todos flaqueamos Sí. de una manera. Ahora, el compromiso, tenemos que tener compromiso de decir, voy a serle fiel a Dios hasta que me muera. En ese lapso de vida que tengas, vamos a fallar un montón de veces. Dios va a juzgar si lo hiciste de adrede, si caíste en tentación, si nomás estabas actuando. A nosotros nos podrás engañar, ¿verdad? Yo los puedo engañar también a ustedes, pero de Dios nadie se burla. O sea, no estamos llamados a juzgar a las demás personas. Si vemos que un hermano está fallando en algo, pues sí, la Biblia nos dice que vayamos y lo reprendamos. Pero el juicio al final de cuentas va a ser de Dios. Porque dice uno, entonces tengo que ser fiel y si peco, ok, eso se lo dejamos a Dios, Él sabrá cómo juzga. ¿Verdad? Pero Él va a saber, Vamos a caer mucho Sí. a través de nuestra vida. pero Él va a saber si realmente hiciste un compromiso o nunca lo hiciste. Dios va a saber. ¿Verdad? Que vamos a dejarle el juicio a Él. Ok, decíamos aquí que faithful es estar lleno de fe. ¿Verdad? Vamos a seguir adelante. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Ok, ahorita hace rato, aquí dice la hermana, para conocer la buena noticia tenemos que entender la mala noticia primero. Y aquí me gusta porque si vemos el versículo 17 y 18, en el 17 dice, la justicia de Dios se revela en los que viven por fe. Y en el versículo 18 dice, la ira de Dios se revela en los que viven en desobediencia. Ahí está bien clara lo opuesto, ¿verdad? La diferencia. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué están revelando ustedes? ¿Qué estamos revelando? ¿La gracia de Dios, la justicia de Dios? ¿O se va a revelar la ira de Dios en nosotros? Ok, esa es la... No me contestan a mí ustedes solitos cuánto se la da. Y cómo estamos educando también a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo se va a revelar a Dios en la vida de ellos? ¿Se va a revelar la justicia? ¿O se va a revelar la ira? Mis hijos todavía tan chiquitos. Ahí está claro lo que decía la hermana del señor, del cliente, ¿no? Ajá, ¿sí? Que dice que Dios Es malo porque mira todo lo que me pasó. todo lo que me pasó, la vida de Dios ¿Se reveló? Ajá. Porque está en desobediencia. Ajá, sí, y luego le dice de repente, no quiero. Ok, entonces no te quejes cuando se siga revelando la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios es para que nosotros nos arrepientamos, ¿verdad? Cuando, como hace rato hablamos de mi hija, de la tablet, si yo la regaño, no hizo su tarea, no me hizo caso y le quito la tablet, es para que ella empiece a obedecer, ¿verdad? Si digo, lávate los dientes, no se lo lavó, te voy a quitar la tablet, sorry. ¿Por qué? Porque no quiero que de rato tenga problemas con caries y que esté todo doliendo ahí. Quiero que le vaya, que no tenga ese dolor. ¿Qué horas son? 8. Ok, ya, bueno, a lo mejor no vamos a alcanzar a acabar. Pero bueno, la ira de Dios no es porque es malo. La ira de Dios en realidad es porque es bueno, porque te ama y quiere que te arrepientas. Hay que verlo de esa manera. Pero sí se va a revelar la ira. Nos apartamos de Dios. No te sorprenda cuando algo te pasa mal. Si ando manejando yo borracho todos los días, tarde que temprano voy a chocar o voy a matar a alguien o no sé. Si ando ahí de promiscuo, al rato una enfermedad no me lo va a acabar, ¿verdad? O sea, se va a revelar la ira de Dios. Entonces hay que vivir por fe, ser fieles. Ahora sigue hablando sobre esto. Dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. ¿Quiénes son ellos? ¿De quién está hablando? De los que viven en desobediencia. Él dice, ciertamente se revela de los seres humanos. O sea, está hablando de todos, en los seres humanos. Dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para todos. En realidad ese es el contexto, para todos. Pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Todos sabemos que Dios existe. Todos sabemos que hay un creador porque existe la creación. Así de fácil. Si vemos esto, podemos decir que apareció ahí de la nada. Sería ilógico, ¿verdad? Decir que, mira, no, hermano, de veras, esto
No había nada y de repente se apareció. ¿Me creyeron, señor Liderazgo? Ya estás bien loco, ¿verdad? Ahora, si esto, comparado con el universo, ¿qué es más complicado, esto o todo el universo? Por el universo, o sea, si esto se nos hace increíble pensar que apareció, algo tan sencillo, pues con más razón el universo es mucho más complicado. ¿Cómo va a salir de la nada? Y hablamos otra vez de esto, de que la versión oficial en lo que enseñan en la escuela es que en el principio no había nada, después nada explotó y ahora eso se llama el Big Bang y ya de aquí salimos todos del Big Bang. ¿Por qué explotó si no había nada? Pues no se sabe. Pues eso es ilógico. Ahora, entre más avanza la ciencia, más están viendo que sí bueno, no lo quieren aceptar, ese es el punto, no quieren, miran que dicen, ok, sí, la vida, el ADN, todo es tan claro que es imposible decir que salió nada. Unos están diciendo, esto lo puse la semana pasada, están diciendo, a lo mejor fuimos creados, pero por aliens, o sea, por extraterrestres. No quieren decir Dios, que creer en Dios. O sea, ¿se dan cuenta de la evidencia? ¿Sabes qué? Si somos creados, Dios no, los aliens, son los extraterrestres, ¿verdad? No quieren decir eso. Otros dicen aquí, vivimos en una simulación, estamos dentro de una computadora. Yo pienso que eso, entonces Dios, no, es una computadora, estamos ahí. Nomás digas que es Dios, ya, acéptalo, hombre, que estamos mal, hombre, ¿verdad? Pero no quieren decir, pero lo curioso es que entre más avanza la ciencia, más apunta hacia un creador. Pero no, la gente es terca. Por eso dice aquí, o sea, la gente es terca, es evidente. No tenemos excusa. Y más, entre más avanza la ciencia, menos excusa vamos a tener. Pero la gente es insolente. Entonces aquí vamos a dejarlo. Habla de los que de adrede no le hacen caso a Dios. Lo vamos a dejar aquí en el versículo 21 nos quedamos. A ver, sí, en el 21. La semana que entra vamos a hablar del 21, de todo lo que pasa y todo lo que está pasando híjole. Está pasando muchas cosas bien feas en el mundo. Pero la semana que entra vamos a hablar sobre eso.